Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en El Sapo en la Sopa por Full 94.1. Ahora sí se escucha Bonnie, ¿verdad? Lo que pasa es que yo llegué agitada gracias a mis amigos que me dijeron, mira, cálmate, respira. Sí, llegué corriendo, es normal. Estoy quillada, Bonnie. Ese celular mío, un reguero de mensajes, un reguero de fotos, me mandan hasta nota de voz. Yo le dije a ustedes, ni me manden, que no me manden nota de voz a mi WhatsApp, que no me estén mandando, que me están mandando cosas a las redes mías personales. El numerito, Kiss. No. Miren, el número de nosotros en WhatsApp es 829-969-9410. Recuerden que por ahí nos pueden enviar sus notas de voz comunicándonos cuáles avenidas están despejadas, cuáles están congestionadas y todo lo que usted quiera comentar, porque aquí estamos en apertura con un corazón dispuesto siempre a recibir cualquier comentario. Espérate, ¿qué me opinaron del tema anterior? Cuando yo hablé sobre la sustancia, me dijeron que se llama monocido o monocidol. Dije que esa sustancia de carbono te deja inconsciente, que posiblemente eso sea lo que hayan dejado. Ok. Entonces, ¿eso le corresponde a la Policía Nacional? Eso que usted me mandó por ahí, mándelo por WhatsApp y opine usted, porque usted tiene que estarme metiendo a mí en bronca. Sí, metiéndonos al medio, opinen y den sus comentarios que realmente aquí son buenos y válidos. En otro ámbito, señores, le prometimos una entrevista súper chula y con mucho conocimiento que aportar. Y está con nosotros Yanela Suriel, reumatóloga. Bienvenida, Yanela. Al Sapo en la Sopa. Ahora a nuestra cabina del Sapo en la Sopa. Lo logramos ya. Está aquí. Vine. Después de varias semanas vine aquí. Señores, hoy nosotros vamos a hablar un tema de mucho interés para todos los pacientes. Es una enfermedad de alto costo, muy complicada. Hay muchos tabúes sobre esto, muchas informaciones erradas. Entonces nosotros contamos con una médico preparada en esta área. Vamos a hablar sobre artritis. Entonces, Yanela, yo he escuchado personas que dicen yo tengo artritis y hay otras que dicen yo tengo artritis reumatoide. ¿Cuál es la diferencia en esto? Lo voy a hacer en forma de chiste, como le digo a mis estudiantes. Cuando me dicen artritis, yo pienso en víveres en el mercado. ¿En qué? Sí, al paciente le pregunto, ¿pero qué tipo de artritis? Porque artritis es un concepto muy general que habla de inflamación en una articulación, que puede obedecer a múltiples causas. Cuando hablamos de artritis de forma general, múltiples, hasta una infección puede causar una artritis, una inflamación en una articulación, y hay muchas enfermedades que producen artritis. Dentro de ellas está la artritis reumatoide, pero hay otras artritis. Tenemos la artritis psoriásica, enfermedades como el lupus, por ejemplo, que también pueden cursar con artritis, otras enfermedades como el Sjögren, que también pueden producir artritis y son artritis. Lo que cambia es el contexto clínico general. Bien, pero en el caso de la artritis reumatoide es un tipo de artritis muy característica, porque es una artritis que comienza de manera, vamos a decir, insidiosa. Puede afectar las pequeñas articulaciones, para que me entiendan, coyunturas, ¿verdad? Las coyunturitas regularmente son las pequeñas, pero puede afectar otras, rodillas, codos, hombros, y se puede acompañar de otros síntomas que no es solo la parte del dolor articular. La artritis también tiene otros síntomas que acompañan a ese dolor, que no es solamente la parte de la inflamación de la articulación. Mira, que Ismael se fue por diferencia, yo también lo voy a hacer. Entonces a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre artritis y artrosis, porque mucha gente desconoce de estos dos términos y suele confundirlos. Sí, bastante. Lo general o lo más común que vemos es la artrosis. La artrosis igual produce dolor, pero ese dolor tiene características muy diferentes entre una y otra. En el caso de la artrosis es un dolor que el paciente siente cuando está en actividad, es cuando más lo siente, o cuando inicia el reposo, la actividad luego de un reposo prolongado. A diferencia del paciente con artritis reumatoide, en el cual el dolor el paciente lo presenta más en reposo y te lo dice, o sea, tengo que estarme moviendo para que no me duela. Bien, en el caso del dolor de la artritis, pues es un dolor que puede interferir con el sueño y actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, la artrosis, el paciente cuando está en reposo acostado, pues simplemente mejora. La artritis se acompaña de otros síntomas, no solamente el dolor, sino que tiene tumefacción, o sea, la articulación se pone gordita, la articulación se pone roja y la podemos sentir caliente. Eso es una artritis. En artrosis puede haber un poquito de derrame, pero no es lo que normalmente vemos. Bien, esa es la gran diferencia. Y el dolor es muy exquisito. El paciente con artritis sí puede tener una respuesta muy baja a los medicamentos tradicionales, analgésicos como los AINES, y el paciente con artrosis regularmente tiene muy buena respuesta a este tipo de medicamentos.
Doctora, hablamos de artritis. Hay pacientes que dicen, tengo los dedos encocotados, no puedo ponerlos recto, doctora. Esos pacientes que tienen esas complicaciones, ¿podrían normalmente poner derechos sus dedos? Si hay alguna desviación, volver a ese punto normal. Bueno, si ya tengo daño estructural, como dices, la desviación, pues el volverlo a su lugar normal no sería algo que yo podría con medicamentos. Vamos. Porque hay pacientes que mejoran la parte de la inflamación y llevan otro tipo de manejo, porque en la artritis llevamos muchas cosas, no solo medicina, que puede ser, si tengo algo muy agudo, pues mejorar la parte de la alineación, mejorar la parte de la función con terapia física, por un lado, pero si ya tengo comprometida la articulación con todo lo que lleva la articulación, o sea, la sinovia, el cartílago, todo, se podría corregir, dependiendo de la articulación que sea, con algún tipo de proceso quirúrgico. Sí. Las ciáticas en la madrugada, miren que yo he sufrido de eso, Dios mío, papá Dios, yo sé que hay mucha gente que se identifica conmigo, tiene que ver con la artritis. Vamos a decir, descarte toda el alma, por favor. No, la ciática obedece a otros factores. Vamos a decir, hay muchas condiciones que pueden producir compresión e inflamación de ese nervio, porque ya aquí es una neuropatía, es el nervio ciático. Lo más común podría ser las compresiones a nivel de la columna, que es de donde sale ese nervio, se comprime. ¿Por qué? Bueno, por unas hernias que dependiendo del tamaño y las posturas, pues esto puede oprimir el nervio, inflamarlo y producir ese dolor. Yo no sé si usted lo arregló o lo empeoró. Bueno, prefiero una ciática por algo mecánico y no... Médicamente, ¿cuándo un paciente podría decirse que tiene alguna enfermedad inflamatoria o una artritis, un reumatismo? Porque, por ejemplo, si se hace una analítica, una PCR en buen médico, por ejemplo, si tengo esa PCR alta, ¿podría yo arrojar o en qué número debería estar esa puntuación para yo decir, esa paciente tiene reumatismo? Porque ahí también están los pacientes que tienen, por ejemplo, inflamaciones intestinales, que también salen con PCR muy alta, y aquellos que tienen esta enfermedad, ay, se me fue el nombre ahora, que tiene que ver mucho con la menstruación, endometriosis, que también es inflamatoria. Entonces, ¿qué rango debería tener un paciente de inflamación en esas analíticas para yo decir, sí, tiene tal cosa o tal diagnóstico? Vamos a ver. La PCR es una prueba muy sensible, o sea, quiere decir que se puede elevar en cualquier momento, pero no es específica de nada. O sea, que solo por una PCR yo no te puedo decir que tienes una enfermedad. Lo único que me indica la PCR es que estás inflamado. Inflamación para el cuerpo es cualquier proceso que haga que funcione fuera de su estado normal. Una inflamación la puede producir una herida, igual una gripe, un paciente que tiene una infección de muelas, una infección intestinal, una neumonía, todo eso produce inflamación. Y si mido PCR, evidentemente va a estar elevada. Ahora bien, el manejo aquí para diagnóstico nos basamos más en el conjunto de síntomas que pueden estar presentes en el momento en el que vea el paciente o hasta 10 años antes de que el paciente llegue a la consulta, que pasa mucho. Buscamos, buscamos síntomas, por eso se evalúa todos los sistemas. Yo digo que lo que me gusta de lo que hago es que veo al paciente desde el pelo hasta las uñas de los pies. O sea, puedo ver todo. Y buscamos síntomas que nos puedan hacer pensar en qué grupo de condición clínica puede estar ese paciente. Como te dije antes, la gente acude mucho a un reumatólogo por dolor, pero igual hay otros síntomas que yo veo. Pacientes con fiebre que no encontramos una causa, pacientes que hacen úlceras en mucosa, o sea, en la boca, la nariz, incluso en los ojos. Yanela, pero espérate, yo he escuchado incluso dominicanos que dicen, yo me levantaba mucho descalzo y por tal razón yo tengo tal cosa, yo mezclaba y cocinaba en tal cocina y yo me pamé o cogí un resfriado. Dilo bien, yo fui al salón y saliendo de ese gorro caliente, yo cogí una temperatura diferente y por eso yo tengo dolores de cabeza y tengo reumatismo. Óyeme, todos estos comentarios que yo he escuchado, tengo 30 años escuchándolo, ¿es cierto que esto puede desarrollarme algún tipo de enfermedad? Vamos a ver. Eso hay que mirarlo con pinzas, ¿verdad? Porque sí existen condiciones de que en el cambio brusco de temperatura podía producir algún síntoma X. Por ejemplo, hablamos de algunas parálisis que pueden producirse por ese cambio de temperatura. Sí, eso está descrito, para la parálisis a frigori. O sea, hay situaciones en las que sí. Por ejemplo, hay otro caso que el paciente habla de los cambios de temperatura y es el que te dice, me duele cuando hace frío. Por ejemplo, que es otra cosa, muy diferente, pero igual lo asocian al cambio de temperatura. Y eso sí, tiene una explicación teórica y todo, ¿verdad? Pero el paciente que ya diga con el famoso pasmo,
que lo Pero asocian el mucho. resfriado es lo mismo. Espérate, que hay muchas cosas que yo quiero saber. El resfriado es lo mismo que la artritis, que el reumatismo y todos sus derivados. El resfriado, el famoso resfriado. El término yo entiendo que es algo muy cultural. Esa es El- mi el abuela, la concepto, dura, la que Lo que sabe. es el resfriado, hay tantas cosas que se escuchan, pero el paciente llega diciendo que fue un resfriado y que después de eso hay que tener dolor. Y bueno, y sí, se lo escucho. ¿Verdad? ¿Cuál es el Y rango? hago mi evaluación completa porque, bueno, para mí el resfriado, yo no tengo un concepto clínico de nada, realmente no tengo un concepto clínico de un resfriado. Es lo mismo cuando dice, bueno, yo vengo por el reumatismo, bueno, vamos a buscarte, a ver si de verdad de todas las enfermedades que yo conozco, tú calificas con alguna que sea un reumatismo realmente, porque el reumatismo es como un concepto muy general para la población. ¿Hay un rango mayor de edad que indique que la persona puede tener artrosis? Me explico, le puede dar a los niños, le puede dar a los adolescentes o a los adultos. Le puede dar a cualquier edad a una persona. Todo va a depender cuál sea el factor que esté desencadenando el daño. ¿A qué voy? Yo puedo tener un niño de 12, 13, 14 años que sea un atleta de alto rendimiento. Por ejemplo, pasa con los niños que se someten a estos campamentos de pelota, que si no tienen a alguien que los instruya bien, pueden tener lesiones. Lesiones en hombro, lesiones en rodilla, tobillo, que el cuerpo, curando la lesión, puede producir daño en ciertas áreas y tener una artrosis o los cambios como tal, porque hay diferentes grados en una articulación específica. Antes se le llamaban enfermedad de viejos, porque lo veíamos más en personas adultas, pero ya sabemos que no, que todo va a depender del mecanismo. Yo puedo tener una artrosis en una articulación luego de un accidente, ¿verdad? Un accidente que el paciente tenga una fractura o un trauma en una rodilla, que en el proceso de curación, pues el cuerpo haga cambios que lleven esa articulación a destruir el cartílago y por ahí entonces viene el proceso. Tú sabes que ahora hay algo que se le llama el mal de rodillas. Yo no sé si tú lo has visto en las redes sociales. Y es que, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una lesión siendo atleta y yo me fracturé una rodilla. Y por eso uso una rodillera para poder hacer, ¿cómo se llaman? Las sentadillas. Sí, sentadillas y todo ese tipo de ejercicios. Pero yo requiero saber cómo una persona que no haya tenido ningún tipo de lesión puede llegar a este tipo de uso de rodillera simplemente por un dolor. ¿Cómo? ¿Puede ser artritis y que ella no lo sepa? Sí, la artritis puede destruir la articulación. Es una de las enfermedades que la produce, sí. Lo que pasa es que el mecanismo del daño es diferente. Y hay que saber también que incluso el desuso de una región articular, en un momento la sometes a una sobrecarga y puedes tener una lesión y a partir de ahí esto se convierte como en un círculo vicioso. Es como una cosa tras otra. O sea, Y esos comienza el jóvenes que suben escaleras y que se tienen que agarrar aquí abajo, mándense para donde su reumatólogo, señores. Vayan donde los especialistas porque puede ser una posible artritis y bueno, no lo sí, saben, o una posible lesión. una lesión, una artrosis, que es lo más común. Y dependiendo de lo que tenga agregado, pues buscar otra patología. Me voy a los medicamentos, porque Ay, por lo ay, ay. general tienen un sabor tan amargo. Además de esto, le cambian hormonalmente el cuerpo a esos pacientes, suben mucho de peso, cambian mucho de humor, la boca les sabe muy amarga, comen muchísimo, o sea, la cantidad de esteroides y componentes desinflamatorios que tienen. ¿Cómo maneja ese paciente durante un tiempo específico ese tipo de tratamiento y si son permanentes? ¿O un paciente de artritis podría abandonar el tratamiento? Específicamente del esteroide. Bueno, vamos a hablar de esos fármacos tan usados. Mira, el esteroide hace muchos cambios en el cuerpo. Eso lo sabemos de toda la vida ya. Pero, bueno, en concepto general, que algo que yo le digo a mis pacientes, esteroide producimos de manera natural. Tenemos una glándula encima del riñón que produce esteroides y controla dependiendo la necesidad del cuerpo, el requerimiento del cuerpo. Sin embargo, en estos pacientes que tienen una inflamación constante, se hace necesario colocar, yo le digo como una terapia puente, dependiendo de la condición, el esteroide, porque nos ayuda a controlar la inflamación hasta que podamos instaurar el tratamiento específico para la condición que Pero tiene. conviene a un paciente que tiene inflamación consumir esteroides para subir de peso a pesar de esa condición, porque hinchan muchos. Sí, hinchan, sí, porque retienen ciertos electrolitos y hace que se retenga agua como consecuencia, pero esto es riesgo-beneficio, como digo. El hecho de que tal vez la ganancia de peso, bueno, va a pasar si tengo el paciente con altas dosis en un tiempo muy prolongado, pero no es la conducta habitual de lo que hacemos, no es. O sea, lo puedo decir por mí, lo puedo decir por mis colegas.
siempre que se inicia un esteroide es valorando el nivel de actividad de la enfermedad que tiene el paciente y con mira a cuándo puedo hacer una reducción o cuándo suspenderlo. Nosotros nos trazamos esos pequeños propósitos. Bueno, yo lo voy a ver en 2 meses y dependiendo cómo esté el paciente, pues entonces comienzo a reducir la dosis de esteroide. ¿Y qué uso para yo saber si lo puedo hacer? Pues la evaluación física, ¿verdad? La condición general que el paciente me exprese, y lo otro es sus laboratorios, que va a ser muy independiente de acuerdo a la enfermedad que tenga. Pero no es la conducta habitual dejarlo con esteroides por todo el tiempo, como dicen, hasta que chiquitica crezca. Ese no es el objetivo, eso no es lo que hacemos. Si pasa, a veces el paciente es imprudente, que nos pasa demasiado, yo diría. Un paciente que le inicias y le explicas lo que vas a hacer, el paciente simplemente se sintió mejor y siguió usando el tratamiento y no volvió con nadie, nadie lo vio. Y cuando vuelve, pues ya lo ves con esos datos. No solamente el sobrepeso, el paciente puede tener hiperglicemia, hipertensión, o sea, son muchas cosas que podemos ver. Yo diría que más, si son necesarios, se usa la dosis que se calcula, porque eso se calcula por peso del paciente y de acuerdo a la condición clínica que tenga. Pero todo el que lo usa con un seguimiento regular, pues sabe que en algún momento vamos a reducirlo, vamos a introducir un medicamento que sirva para la inflamación ya de manera definitiva, porque hay otros fármacos, y si haces lo que te toca, pues las cosas pueden marchar bien. ¿Cuáles factores aumentan el riesgo de padecer de artritis? Porque ya nosotros estamos aquí, Dios mío, en paranoia. ¿Qué es lo que está pasando? No queremos eso. Bueno, en el caso, no diría solo de la artritis, de todas las enfermedades que vemos, tienen varios factores que intervienen. Está el factor genético, muy importante, por eso en la consulta siempre preguntamos, ¿tienes algún familiar? O sea, que se puede heredar. Sí, hay factores heredados, esa herencia es aleatoria, no sabemos quién sí, quién no, ¿verdad? Hay factores genéticos, pero igual sabemos que yo puedo tener el factor genético, mi hermana puede tenerlo, y una de las dos no desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso se investigaron otros factores. Entonces, ahí entran los factores ambientales, como exposición a tóxicos, ahí entra el tabaco, algunos químicos de la industria. Está también otros factores como es el que corresponden también aparte del estilo de vida, las exposiciones a infecciones y demás, que tienen que ver con que se desarrolle una enfermedad. Yo digo que pasa como con todas las que conocemos que tienen un factor genético como diabetes, hipertensión, que dependiendo de lo que cada individuo haga en su vida, pues desarrolla la enfermedad, activa esos factores. Mira, ahorita tú mencionaste mucho la palabra viejo cuando te referiste a un comentario, y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Porque antes algunas enfermedades eran únicas y exclusivamente de viejos, de esas personas envejecientes, y ahora vemos personas de todas las edades con todo tipo de complicaciones y enfermedades de alto costo que antes no se visualizaba hasta que tú no tuvieras una edad avanzada? Bueno, yo diría que aquí hay muchos factores que intervienen. Número uno, porque la enfermedad más común que vemos, precisamente sí, el factor edad es muy importante, que es la artrosis que hablábamos. Número dos, tiene mucho también que ver con la parte del conocimiento. Yo entiendo que eso tiene mucho que ver y se diagnosticaban enfermedades más tardes, o sea, más avanzada edad, cuando ya el paciente tenía limitaciones funcionales. Ahí era que el paciente decía, bueno, sí, mira, voy. Y encontrabas al paciente con un espóndilo, que es una enfermedad que afecta más a columna, que ya no podía mover el cuello, que no podía abrir bien sus piernas, o encontrabas al paciente con una artritis reumatoide, que ya tenía el carpo, la muñeca, ya completamente unida a los huesitos, que no podía moverlo, pero tenía que ver más con eso de educación. No sé si, bueno, culturalmente, no es solamente el dominicano, culturalmente, cuando alguien tiene una situación, siempre está el familiar, el vecino, el amigo que conoce la cura. Ya para concientizar a la población, ¿cuáles son los principales síntomas que se dan cuando una persona tiene artritis? La artritis reumatoide, que es la forma articular que entiendo que refieres, hay varios síntomas. Hablamos del dolor articular, por un lado, que decimos que el dolor articular tiene que tener características que aparte de que duela, el paciente tiene que tener la articulación gordita, tiene que tener calor en esa articulación, tiene que tenerla roja y por último, pues que pierda un poquito la función. Síntomas que se agregan, ahora vamos ahorita de la paciente que te refiere, la mano entumecida, esa rigidez articular, que cuando amanece es que más la refiere y tiene que superar los 30 minutos, esa rigidez. Y hay otros síntomas, como te dije, una enfermedad muy amplia, porque a veces el paciente se diagnostica por encontrar daño en el pulmón o por encontrar daño en un ojo y cuando lo ves en el contexto general dice, no, pero mira, realmente tiene una artritis reumatoide y lo que comenzó a dañar primero o lo que el paciente notó fue el daño a ese otro órgano. ¿Existe una cura efectiva para la artritis o solamente se puede controlar? Se controla. En mi caso hago que el paciente sea consciente de que igual como la presión, igual como la diabetes, para que estés controlado, tienes que usar un medicamento.
¿Cómo se lleva un embarazo de una paciente con artritis? El embarazo ideal, el soñado, el que yo creo que me llegue, no siempre llega, es una paciente que esté con baja actividad de la enfermedad y que se embarace de manera organizada, ¿verdad? ¿Y el tratamiento El lo tratamiento, suspenden? dependiendo qué terapia esté utilizando, porque hay tratamientos que han demostrado que son seguros durante el embarazo. En el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide en particular, los pacientes mejoran un poquito las féminas durante el embarazo, diferente a otras patologías. Bien. Pero el tratamiento, si una paciente organizada, si no tenemos ninguna otra complicación extra, se puede manejar. Hay medicamentos que pueden utilizarse, hay otros que no vamos a decir porque se hayan usado y mostraron daño, sino porque no lo hemos podido probar. En embarazada no podemos estar probando cosas, ¿verdad? Y genéticamente, cuando se trata del bebé, ¿cómo vendría ese bebé? ¿Tendría alguna posibilidad de heredar esa artritis? Vamos a ver, como te dije ahorita, el factor herencia lo puede tener. Ahora lo que haga en su vida es lo que va a determinar si va a tener o no la enfermedad. O sea que desde chiquitito no podemos decir, sí, pasa esto. No. Hay que esperar en ese caso. No vamos a estar haciéndole prueba genética y demás. Pensamos, bueno, si tienes un familiar de primera línea, pero lo que tengo que esperar en determinado momento, en el caso de la artritis reumatoide, si tiene síntomas. Hay familias que tengo pacientes con artritis reumatoide y tiene hijos, nietos y nadie tiene dolor articular. Y han ido, por ejemplo, para evaluarse preventivamente. Yo digo, no, tranquilo, no está pasando nada, todo está bien. Ahora, si ves una clínica como la de tu abuela, como la de tu abuelo, o tu tío, lo que sea, pues ya ahí te revaloramos y vemos que sí está pasando algo. ¿Puede afectar la artritis la salud emocional de la persona que lo posee? ¿Y cómo influye esto? Ay, sí. Vamos a ver, subestimamos como que el paciente es un ente biopsicosocial. Bien, o sea, no es solamente que el cuerpo esté bien. Y estas condiciones como afectan tanto su capacidad para moverse, su capacidad para trabajar, pues afecta mucho emocionalmente. Algo que se subestima, pero he visto muchísimos casos en que el compromiso que tiene en la parte emocional es tan fuerte que hay pacientes que me han llamado, doctora, mire, yo incluso me paré en la ventana, o sea, tenía tanto dolor en tal momento, no pude cargar a mi bebé en la mañana, me sentí impotente, emocionalmente ya estoy desgastada por todo lo que conlleva tener este tipo de enfermedades. Y han tenido que estar en tratamiento con psicología, con psiquiatras. Se nos olvida mucho, pero es una enfermedad que te afecta en todo. Imagínate esa mujer que se levanta en la mañana, que es casada, que quiere ser ama de casa, quiere ser madre, ¿verdad? Y siente limitaciones, no porque quiera, sino porque no puede cargar a su bebé en la mañana. ¿Es cierto que el paciente con artritis sufre más dolor en temporadas de frío que en verano? Ahorita hablábamos de eso y le decía que muchos pacientes lo comentan y teóricamente se ha probado que con el cambio de presión que hay entre el aire frío y el aire caliente, algunas personas pueden padecer dolor. Habla mucho de esos receptores, de esos cambios de presión en la articulación que puede producir dolor. No, perfecto. Doctora, redes sociales donde la gente puede contactarla y puede comunicarse con usted de una manera efectiva. Bueno, en las redes de ERA, Suriel Ayala, nuestros servicios pues en La Vega y en Bonao, y para comunicación vía telefónica 849-863-4165. Y como dicen, que los veganos somos buenos todos. Mira, dicen ellos. Fuera del aire, permítanme decirle que yo alargué algo que me encanta, cómo son los semáforos de La Vega. Me fascinan y se lo envidiamos aquí en Santiago. Así que, alcalde, tome nota, por favor, que queremos ese tipo de semáforos aquí en Santiago de los Caballeros. Señores, tristemente no hay tiempo para más. Yo te he dicho como que tristemente. Sí, porque yo quisiera quedármelo ahora aquí Dios hablando mío, con la gente, contentísimo. Oye, que tristemente, no. Hombre. Señores, hoy es ombligo de semana, cójalo con cuidado, con calma, cuídese por ahí, abrace a todo el que tenga que abrazar, dele palabras de valor a todo el que esté a su lado y dígale a ese ser humano que se encuentra ahí con usted, que usted lo quiere, lo valida, lo ama, lo atesora y que se siente feliz de que Papá Dios lo haya puesto a su lado. Agradezca por todo y para todo. Así que nos reencontramos mañana por aquí, por El Sapo en la Sopa, por Full 94.1. Así es, señores, pórtense muy bien, coman muchísimo. Es temporada de mango, mi fruta favorita. Si tú encuentras un mango por ahí, tráelo para la emisora. Chaito, pues. Te quitamos el hambre. Se comió, se bebió, se disfrutó.